Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos aquí de nuevo con ustedes. Vamos a terminar la semana entonces con el libro de Daniel, el libro del profeta Daniel, o el Daniel, profeta de las edades, del doctor Stephen Jones. Estamos por el capítulo 13, que se titula Las 70 semanas, y el capítulo siguiente, que también veremos hoy, también va relacionado con las 70 semanas. Estamos ya más allá de la mitad del libro y bueno, ya nos quedaría terminar que lo haremos pronto, y comenzar con el tercer tomo, que sería el último. Son 3 tomos del estudio de Daniel, un estudio muy pormenorizado y muy bueno. Y bueno, pues aquí estamos a 29 de marzo del 2024 y en España son ahora exactamente las 17:22, o sea, las 5:22 de la tarde. Nada, nos metemos en harina. Capítulo 13, las 70 semanas, que por ejemplo han sido muy mal interpretadas, ya sabe, un circunloquio que se buscaron ahí, una argucia que vamos, tremendamente difícil, de un reloj que se paraba, una semana que se interrumpía y que después se ponía en marcha. Bueno, nada más lejos de la realidad. Y bueno, vamos a verlo, ¿no? La confesión de Daniel fue una apelación al tribunal divino para poner fin al cautiverio de Judá. Por lo tanto, mientras oraba, Gabriel fue enviado para responder a su oración y para darle al profeta una idea de la respuesta a su oración. Daniel 9 del 20 al 22 dice: mientras yo hablaba y oraba y confesaba mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, fíjate qué persona más humilde era Daniel, confesaba mi pecado, y el pecado de mi pueblo Israel, y presentaba mi súplica ante Yahvé, mi Dios, en favor del santo monte de mi Dios. Y mientras todavía hablaba en oración, entonces Gabriel, el hombre a quien había visto en la visión anteriormente, vino a mí en mi extremo cansancio sobre la hora de la ofrenda vespertina, la ofrenda de la tarde. Y él me instruyó y habló conmigo y dijo: oh Daniel, ahora he venido para darte sabiduría y entendimiento. Gabriel vino para dar al profeta sabiduría y entendimiento con respecto al tema que nos ocupa, que es la restauración de Judá y Jerusalén. Estaban en cautiverio, pero había unas profecías de que tenían que regresar pasados 70 años. La confesión del pecado de Daniel y el pecado de su pueblo es también una de las principales características de su oración. Entonces, como veremos, Gabriel aborda estas preocupaciones. También debemos tener en cuenta que esta revelación se produjo aproximadamente a la hora de la ofrenda de la tarde, la ofrenda vespertina, ¿verdad? He visto a lo largo de los años que la fecha o la hora de una revelación siempre tiene algo que ver con su cumplimiento. Así que es bueno. El doctor Stephen Jones fue guiado por el Señor a hacer esto de una forma muy pormenorizada. Yo llevo un registro, un cronograma que le llamo yo espiritual, de las cosas significativas que van ocurriendo, pero no es tan exhaustivo. Pero sí que conviene que anotemos cuando nos ocurren cosas buenas, cuando tenemos experiencias con del Señor, cuando recibimos una palabra rema, una revelación, un sueño, una visión, que anotemos la fecha y la hora si es posible. Bien, había 2 ofrendas o sacrificios diarios en el templo. El primero a la tercera hora, las 9 de la mañana, y el segundo a la 9ª hora del día, las 3 de la tarde.
en Levítico 6:22, que estos dos sacrificios, lo mismo que los dos chivos y las dos palomas y demás, las dos venidas, pues eso nos hablan de la primera y de la segunda venida. Dado que Daniel estaba bastante cansado, es probable que hubiera estado en oración durante 6 horas desde la hora del sacrificio matutino. La palabra ofrenda, en griego es minjá, significa literalmente un don, regalo o tributo. La palabra se usa a menudo para un regalo a un rey o un tributo que se le paga. En este caso, los dones diarios eran muestras de tributo para mostrar que la nación estaba subordinada al Rey Celestial. Los dos sacrificios también presagiaban las dos venidas de Cristo. En la primera venida de Cristo, Jesús se convirtió en el don, es decir, la ofrenda a Dios mediante su sacrificio en la cruz. La segunda venida presenta el cuerpo de Cristo como un don al Rey. Por esta razón, las dos ofrendas diarias incluían cereales y corderos, pero por diferentes razones proféticas. Siguiente epígrafe, la hora de la oración. La ofrenda de la tarde se llamaba la hora novena, la hora de la oración, como les digo, las 9 de la mañana, en Hechos 3:1. En esa historia profética, Pedro junto con Juan levantaron a un hombre cojo de nacimiento. Que es el cojo que estaba pidiendo en la limosna, en la puerta de la Hermosa, ¿no? Este milagro luego se convirtió en su texto de prueba de que los muertos ciertamente deben resucitar. Cuando los saduceos oyeron lo que se estaba enseñando, se enfurecieron porque no creían en la resurrección de los muertos. Así que leemos en Hechos 4 del 1 al 2. Y mientras hablaban al pueblo, los sacerdotes y el capitán de la guardia del templo y los saduceos se les acercaron muy perturbados, porque estaban enseñando al pueblo y proclamando en Jesús la resurrección de entre los muertos. El sacrificio vespertino entonces proporciona una pista profética de su significado y aplicación a través del milagro mismo. Aquí está relacionado con la segunda venida de Cristo, más específicamente la resurrección de los muertos, vamos a poner con la resurrección de los muertos, tanto como doctrina como en cuestión de tiempo, es decir, la ofrenda de la tarde. Además, los discípulos fueron puestos en libertad, Hechos 4:23, así como el segundo chivo, Levítico 16:21, y la segunda paloma, Levítico 14:7, debían ser puestos en libertad vivos. Estaban desempeñando en este caso el papel profético de la segunda obra de Cristo, y por esta razón el evento ocurrió en el momento de la ofrenda de la tarde. Ya saben que las dos obras de Cristo, la primera, que es lo que dice la cruz, consumado es, sí, estaba consumado, pero todo lo referente a la primera obra. Pero hay una segunda obra. La primera obra era referente a expiar o cubrir, tapar el pecado. Pero la segunda obra viene relacionada con el segunda paloma, el segundo chivo, la ofrenda de la tarde, que es quitar el pecado. Por eso el chivo era llevado para Azazel al desierto y por eso la paloma era, después de haber sido sumergida en la sangre, era liberada a campo abierto, significando la resurrección, ¿verdad? En el caso de Daniel, hallamos a Gabriel encontrándose con él a la hora de la ofrenda vespertina, la 9ª hora del día, que era la hora de la oración. Dado que la respuesta a la oración parecía centrarse principalmente en las 70 semanas de años que llevarían a la primera obra de Cristo en la cruz, es sorprendente que Gabriel no llegara a la hora del sacrificio matutino. Sin embargo, si el profeta comenzó su oración en el momento del sacrificio matutino y la concluyó en el momento de la ofrenda vespertina, entonces podemos ver que su oración coincidió precisamente con el momento de la pasión de Cristo, que fue sentenciado a la hora del sacrificio matutino y murió a la 9ª hora, la hora de la oración, cuando se hizo el sacrificio vespertino. Incluso el cansancio extremo de Daniel presagió el cansancio y la angustia de Cristo en la cruz. Daniel 9:23 continúa. Al principio de tus súplicas se dio la orden,
y he venido para explicártela porque eres muy estimado, de modo que presta atención al mensaje y comprende la visión. Nuevamente, si la oración de Daniel comenzó en el momento del sacrificio de la mañana, entonces también fue el momento en que se emitió el decreto favorable en el tribunal divino. Sin embargo, no se nos dice por qué Gabriel tardó 6 horas en llegar con la respuesta. No mencionó ninguna oposición espiritual como la que ocurriría en el próximo encuentro de Daniel 10 del 12 al 13. Cuando dice que el príncipe de Persia se me ha opuesto y entonces le dice, cuando oraste vine, pero me retuvo el príncipe de Persia y tal, y tuvo que venir Gabriel a ayudarme, no sé. No menciono ninguna oposición espiritual como la que iba a ocurrir en el próximo encuentro de Daniel 10, del 12 al 13, perdón. Parece que la hora novena fue simplemente el tiempo señalado para que se diera la revelación. Sin embargo, la interacción entre las dos ofrendas diarias profetizaba lo que vendría. El calendario bíblico, siguiente epígrafe. En Daniel 9:24, Gabriel comienza a darle a Daniel sabiduría y entendimiento diciendo: 70 semanas, Shavuot, es decir, 77, han sido decretadas para tu pueblo y tu santa ciudad para terminar la transgresión, para poner fin al pecado, para hacer expiación por la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía y ungir el lugar santísimo. El calendario bíblico se basaba en 7. Tenía una semana de 7 días, pero también tenían una semana mayor de 7 años, como se ve en Génesis 29 del 27 al 28, donde Labán le dijo a Jacob: completa la semana, Shavuot, de esta, es decir, de Lea, y te daremos la otra también para el servicio que servirás conmigo por otros 7 años. Y Jacob así lo hizo y completó su semana, Shavuot, y le dio a su hija Raquel por esposa. En este caso era la de Raquel. Ya había dicho Lea, pero Lea ya la había cumplido, ¿no? La había cumplido y entonces cuando le iba a entregar, él pensó que le iban a entregar a Raquel, le dieron gato por liebre, le metieron a Lea. Pero entonces vemos cómo después pues le dijo, bueno, completa la semana de esta y te la daremos. Y le dio a su hija Raquel completó su semana y le dio a su hija Raquel por esposa. Aquí está claro que la semana eran 7 años, no solo 7 días. Una semana de 7 años. También lo es en Daniel 9:24 para ser entendido. El tiempo involucrado no fue de 490 días, sino de 490 años. Este tiempo se basaba no solo en el número 7, sino también en 7 sietes, es decir, 49 años, que es la duración de un ciclo de jubileo. Levítico 25:8 dice: también debes contar 7 sábados de años para ti, 7 veces 7 años, de modo que tengas el tiempo de los 7 sábados de años, es decir, 49 años. Luego debían tocar la trompeta del jubileo 10 días antes del inicio del 50º año, del año 50, en el día de la expiación, señalando el comienzo del año jubilar. El 50º año no solo era el año de liberación, sino que también era el primer año del próximo ciclo de jubileo. Esto lo hemos repetido hasta la saciedad. Por si usted no lo ha oído nunca, los jubileos son de 49 años. Si queremos luego calcular la cronología, son de 49 años, no de 50. Porque en el año 50 se celebraba el jubileo, pero ese era contado también como el primer año de ese jubileo nuevo que empezaba, por lo tanto son 49, no 50. Por lo tanto, cuando calculamos múltiples ciclos de jubileo, debemos considerar que cada ciclo de jubileo es de 49 años. Por esta razón, las 70 semanas de años de Daniel son un periodo de 10 jubileos. 10 por 49 serían 490 años. Cada año jubilar sería el 50º o el primer año terminando con el año 490, que era el año del
jubileo. Los profetas entendieron el calendario bíblico, los profetas entendieron que el calendario bíblico estableció el tiempo de Dios para los eventos proféticos de la historia del reino. Las unidades básicas dadas en la ley son 7, 14, 49, 70, etc., todas las cuales eran múltiplos de 7. 70 siguiente ya pues 490, como hemos visto antes. Vamos a ponerlo aquí también. 490, etcétera. Todas las cuales eran múltiplos de 7. Cuanto mayor era el múltiplo, más largo será el ciclo de tiempo. Cuanto mayor sea el múltiplo, más largo será el ciclo del tiempo profético. Los juicios de Dios también se estructuraban en torno a estos números. Los vendidos como esclavos, como juicio por el pecado o la deuda, debían ser liberados durante el 7º año, nos dice Éxodo 21:2. En algunos casos, un hombre podría empobrecerse y venderse a sí mismo como esclavo durante una semana de años. Una semana, en este caso, incluía su descanso sabático, así que en realidad su contrato laboral era por solo 6 años. Esto se ve en el caso de Jacob, quien trabajó para Labán un total de 20 años. En Génesis 31, 41, Jacob le dice a Labán: estos 20 años he estado en tu casa, te serví 14 años por tus 2 hijas y 6 años por tu rebaño, y cambiaste mi salario 10 veces. Al final de la tercera semana, 7 más 7 más 6, a 14 serían 20, a Jacob se le dio un año de reposo sabático. Es decir, en vez de 21 años trabajó 20, pero en total serían 21. Y fue durante este tiempo que decidió no renovar su contrato con Labán. Aunque trabajó 20 años para Labán, el contrato en realidad se calculó como 21 años, incluyendo su feriado o vacaciones de un año. Es por eso que el número 21 significa el tiempo de la angustia de Jacob, como está profetizado en Jeremías 37. Este número aparece nuevamente en Daniel 10 del 2 al 3 y 13, como veremos. Siguiente epígrafe: el templo de Salomón. También debemos mencionar que desde el éxodo de Israel de Egipto hasta que se completó y dedicó el templo de Salomón, hubo un periodo de 490 años. Así que las 70 semanas de Daniel no carecieron de precedentes. Leemos en 1 de Reyes 6:1: aconteció que en el año 480, después de que los hijos de Israel salieron de la tierra de Egipto, en el 4º año del reinado de Salomón sobre Israel, en el mes de Zif, que es el mes segundo, que comenzó a edificar la casa de Yahvé. El relato en 2 de Crónicas 3:2 es más preciso y nos dice que el trabajo comenzó el 2º día del 2º mes. Se necesitaron 7 años para completar el templo en sí, como dice 1 de Reyes 6 del 37 al 38, que dice: en el 4º año del reinado de Salomón se pusieron los cimientos de la casa de Yahvé en el mes de Zif, y en el año 11º, en el mes de Bul, que es el mes 8º, la casa fue terminada en todas sus partes y de acuerdo con todos sus planos, así que tardó 7 años en construirla. Para ser precisos, tomó 7 años y medio construir el templo, porque la obra comenzó en el 2º mes, pero se completó en el 8º mes, 7 años y medio después. El templo, entonces, no pudo haber sido dedicado ese año, porque la fiesta de los tabernáculos ya había pasado. 1 de Reyes 6:2 dice específicamente que el templo se dedicó en la fiesta del mes Etanim, que es el 7º mes. De modo que sabemos por esto que la dedicación se pospuso al menos un año, pero 1 de Reyes 7 dice que después de completar el templo mismo se construyeron los muebles, el mobiliario y los utensilios del templo, el altar de bronce y la fuente. No se nos dice con precisión cuánto tiempo
se necesitó para esto. Primero de Reyes 7:51 simplemente dice: así fue terminada toda la obra que el rey Salomón hizo en la casa de Yahvé. Luego se colocó el arca en el templo, como nos dice Primero de Reyes 8, del 10 al 11, y Salomón dedicó el templo como una casa de oración para todos los pueblos. Isaías 56:7. ¿En qué año se dedicó el templo? Lo más probable es que sucediera 490 años después de que Israel salió de Egipto. El momento más temprano sería el año 488, en la fiesta de tabernáculos, 11 meses después de que se completó el templo. Pero conociendo el momento preciso del plan de Dios, no veo cómo el templo pudo haber sido dedicado en cualquier otro momento que no fuera 490 años después de que Israel salió de Egipto. De hecho, creo que esta es la razón por la que en Primero de Reyes 6:1, Dios consideró conveniente vincular la construcción del templo con el año en que Israel salió de Egipto. Así que el templo mismo se completó después de 487 años y medio desde el éxodo de Israel de Egipto. Parece importante relacionar esto con la mitad de la 70ª semana de Daniel. Esa es la 70 semana de Daniel. Esa misma correlación también sugiere fuertemente que el templo finalmente se dedicó al final de las 70 semanas desde el Éxodo. Bien, avanzamos al siguiente capítulo 14, titulado El propósito de las 70 semanas. Daniel 9:24 dice que se han decretado 70 semanas. La palabra hebrea para decretado es shatak o chathat, no sé cómo se pronunciará, si chatak o chathat, que si, bueno, se le quiere alguno, por si no lo está leyendo, lo está escuchando, se lo deletreo, es chathak, que significa decretar, determinar, marcar, cortar o dividir. Este es el único lugar donde aparece esta palabra hebrea, porque es única en Daniel. Es evidente que Dios había hecho este decreto desde el tribunal divino por su voluntad soberana. Él había determinado este ciclo de tiempo y así lo había marcado en su calendario y había establecido los parámetros para que varios eventos tuvieran lugar en la tierra. Por supuesto, cualquier decreto de este tipo recorta o divide el tiempo de alguna manera. Los propósitos de esta división particular del tiempo fueron: 1. Terminar la transgresión. 2. Poner fin al pecado. 3. Hacer expiación por la iniquidad. 4. Traer la justicia eterna. Y 5. Sellar la visión y la profecía. Y 6. Ungir el lugar santísimo. Siguiente epígrafe, vamos a analizar ahora cada uno de estos, es terminar la transgresión. Terminar proviene de la palabra hebrea kala, con K, que significa callar, detener, restringir. La palabra se usa en Génesis 8:2, donde dice: también se cerraron las fuentes del abismo y las compuertas del cielo, y se detuvo, ahí está la palabra kala, la lluvia del cielo. Detener, callar, detener, restringir, decíamos que significaba. Se detuvo, kala, la lluvia del cielo. Entonces a Daniel se le dijo que tomaría 7 semanas refrenar o detener la transgresión. Transgresión es la palabra pesja o pesja, con H al final, antes de la pesja, significa cruzar una línea. Su palabra raíz, pasja, lo mismo, con una H al final, entre la S y la A, tiene que ver con expansión, que en un sentido moralmente negativo significa expandir las acciones de uno más allá de las fronteras establecidas por la ley de Dios. En otras palabras, rebelarse. En lo que respecta al tribunal divino, pesja tiene que ver con traspasar sus límites morales de la ley de Dios, traspasar los límites morales de la ley de Dios. Y así dice David en el Salmo 32, del 1 al 2, «Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión
pesja, es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien Yahvé no atribuye iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Aquí David da la solución divina a la pesja, es decir, a la transgresión. De hecho, así es como se restringe la transgresión en la forma prescrita por el tribunal divino. El apóstol Pablo vio esto y explicó a los santos en Roma el principio de imputación. En Romanos 4:7 cita el Salmo 32 del 1 al 2 directamente en su gran capítulo sobre el principio del pecado imputado y la justicia imputada. Pablo dice que el pecado de Adán nos fue imputado, lo que nos hizo pagar por su pecado. El pecado de Adán nos fue imputado, lo que nos hizo a los demás, a sus descendientes, pagar por su pecado. La pena era la muerte, que es lo que fue traspasado a todos los hombres, no el pecado, sino la muerte, que vimos ayer en el vídeo de ayer, precisamente. Por lo que todos, no de Daniel, sino de el jubileo de la creación, los efectos de la caída del hombre en la naturaleza del hombre, los efectos del pecado en la naturaleza del hombre. Repito, Pablo dice que el pecado de Adán nos fue imputado, lo que nos hizo pagar por su pecado, la pena era la muerte, por lo que todos nos convertimos en mortales. Sin embargo, el postrer Adán, es decir, Cristo, vino a hacer una obra de justicia por la cual la recompensa era la vida, es decir, la inmortalidad. Su obra justa también nos fue imputada, por lo que todos estuvimos la inmortalidad, ¿verdad? Por el pecado de uno todos tuvimos la muerte y por la justicia de uno todos obtenemos la inmortalidad, todos. Es equivalente. La obra de Cristo, por supuesto, no iba a valer menos que la obra del diablo, si se quiere, a través de Adán, ¿no? En ambos casos, la obra de los dos Adanes nos fue imputada desde fuera, porque la obra de cada uno de ellos se hizo sin nuestra voluntad y sin nuestro consentimiento, sin nuestro concurso, vaya. Luego Pablo define imputar mediante una ilustración, mostrando que Dios había hecho a Abraham padre de muchas naciones antes de que tuviera hijos, Romanos 4:17. En efecto, Dios le atribuyó muchas naciones a Abraham, llamando a lo que no era como si lo fuera. Usando esa definición, vemos la diferencia entre justicia imputada o legal y justicia real. Los teólogos usan el término justicia infundida o transfundida. Pablo nos muestra que la justicia de Cristo nos ha sido imputada legalmente, aunque todavía no seamos realmente justos. Legalmente, en la salvación, en la justificación, somos imputados justos, pero todavía no tenemos esa justicia por experiencia. Por eso tiene que venir el Espíritu Santo a trabajar en nosotros y a través del bautismo de fuego llevarnos pues realmente a quitar el pecado. La primera obra es cubierto, pero después se lo tiene que llevar. ¿Cómo se lo lleva? Pues cuando morimos a la carne, al yo, cruzando el Jordán y salimos del otro lado, ya han dejado atrás la rebelión, la transgresión, y ya no nos movemos sino por lo que vemos hacer al Padre. Entonces ahí podamos a disfrutar por experiencia y aparte de esa justicia. Somos declarados justos porque estamos en Cristo, el justo, no porque tengamos pecado. Y así, volviendo a Daniel 9:24, el primer propósito de las 70 semanas fue restringir la transgresión o marcar el fin de la transgresión. Restringir la transgresión o marcar el fin de la transgresión en el sentido de que la muerte de Cristo en la cruz hizo legalmente posible que Dios nos imputara justicia, llamando a lo que no es como si fuera. Es decir, Dios, reconociendo su soberanía y su omnipotencia, sabe que que Él va a ejecutar esa obra en nosotros de hacernos justos y que Él no puede fallar. Y eso estaría pecando, errando el blanco. Por lo tanto, se atreve a llamarnos justos antes de que por experiencia lo seamos. Pero Él sabe que al final acabaremos siendo justos por experiencia, no solamente legalmente.
La muerte de Cristo en la cruz fue el cumplimiento de las promesas de Dios del nuevo pacto, así como el juramento que hizo de hacernos su pueblo y ser nuestro Dios, como dice Deuteronomio 29. La manera en que Dios haría esto no estaba clara para la mayoría de las personas hasta, permítame repetir esto, y así, volviendo a Daniel 9:24, el primer propósito de las 70 semanas fue restringir la transgresión o marcar el fin de la transgresión en el sentido de que la muerte de Cristo en la cruz hizo legalmente posible que Dios nos imputara justicia, llamando a lo que no es como si lo fuera. La muerte de Cristo en la cruz fue el cumplimiento de las promesas de Dios del nuevo pacto, así como el juramento que hizo de hacernos su pueblo y ser nuestro Dios, Deuteronomio 29, 12 al 13. La manera en que Dios haría esto no estaba claro para la mayoría de las personas hasta que realmente lo logró en la cruz. Entonces, Pablo dice que esta justicia imputada resultó en inmortalidad, que es nuestra herencia. Dice que no vino por la ley, es decir, por el voto de obediencia del hombre del antiguo pacto. Digo, todo lo que Dios diga haremos. Le dijeron a Moisés, vete tú, y todo lo que Dios diga haremos. Eso fue cuando Israel se casó con el Señor, la promesa, ¿verdad? Dice que en el Sinaí, dice que no vino por la ley, es decir, por el voto de obediencia del hombre del antiguo pacto, sino por la promesa o voto que Dios hizo con ellos. Romanos 4, 13 al 16 dice, porque la promesa hecha a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo no fue por la ley, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, la fe se invalida y la promesa se anula. No vamos, punto suspensivo, no vamos hasta el versículo 16. Por eso es por la fe, para que sea conforme a la gracia, para que la promesa sea cierta para toda la descendencia, no solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, que es el padre de todos nosotros. Cuando Pablo se refería a los que son de la ley, estaba hablando de los judíos y de los que permanecieron en el judaísmo bajo el antiguo pacto. Los que estaban bajo el antiguo pacto estaban tratando de obedecer la promesa cumpliendo el voto de sus padres de Éxodo 19:8. Pero Pablo dice que si pudieran convertirse en herederos a través del antiguo pacto, entonces la promesa queda anulada. En otras palabras, no habría necesidad de que Dios hiciera un juramento mediante un segundo pacto. Nuestro papel es simplemente creer en la promesa de Dios y tener fe en que Él puede cumplir lo que ha prometido hacer, como hizo Abraham, ¿no? Esa es la fe del nuevo pacto. Tener fe en que Él puede cumplir lo que ha prometido hacer. Y Dios prometió salvarnos a todos y escribir la ley en el corazón de todos, y Él no puede fallar. Pablo también señala que esta promesa fue dada no solo a los que son de la ley, es decir, a los judíos o israelitas en general, sino también a los que son de la fe de Abraham, que es el padre de todos nosotros. El voto, es decir, entre paréntesis, pacto de Dios con Abraham, era bendecir a todas las familias de la tierra. Génesis 12:3. De la misma manera, el segundo pacto hecho bajo Moisés, vamos a ver aquí, el segundo pacto hecho bajo Moisés fue dado tanto a los israelitas como a los extranjeros, a los gentiles, a las naciones. Deuteronomio 29, 10 al 11. Él nos lo dice, Deuteronomio 29, 10 al 11. Estuvieran presentes o no, Deuteronomio 29, 14 a 15, da el alcance del juramento de Dios, que dice así, Deuteronomio 29, 14 y 15. Ahora bien, no solo con vosotros, es decir, los que estaban presentes, estoy haciendo este pacto y este juramento, sino con los que están hoy aquí con nosotros, es decir, en la presencia de Yahvé nuestro Dios,
pero también con los que no están hoy aquí con nosotros. Por tanto, el alcance del voto de Dios era universal. Pablo entonces incluye a todos aquellos que tienen la fe de Abraham, diciendo que Él es el Padre de todos nosotros. Este entonces es el significado de Gálatas 3:29, que dice: si vosotros pertenecéis a Cristo, entonces linaje de Abraham sois, herederos según la promesa. Vemos entonces que cuando Dios decretó 70 semanas para terminar la transgresión, fue una referencia directa a la muerte de Cristo en la cruz, por la cual el voto de Dios se cumpliría al hacernos su pueblo. Somos su pueblo en virtud de nuestra fe en la obra de justicia de Cristo y en las promesas de Dios que llevaron a cabo esa obra. Siguiente epígrafe: poniendo fin al pecado. El segundo propósito de las 70 semanas fue poner fin al pecado. Ya hemos dicho que había 6 propósitos, vamos con el segundo. Poner fin al pecado. Primero, poner fin a la transgresión. Segundo, poner fin al pecado. La palabra hebrea para pecado es la palabra habitual, kata con K, que literalmente significa errar el blanco. Pablo usa esta imagen de palabras en Romanos 3:23, diciendo: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es la imagen de un arquero que intenta dar en el blanco, pero siempre se queda corto. En este caso, el blanco es la gloria de Dios, que es su naturaleza y carácter como se expresa en su palabra o ley. No alcanzamos por nosotros mismos el carácter ni la naturaleza de Cristo. Esta palabra hebrea, kata, también significa ofrenda por el pecado. Tiene no solamente el significado de pecado, de errar el blanco, sino de ofrenda por el pecado. 116 veces. Se traduce como pecado 182 veces. Perdón, me salta. Esta palabra hebrea kata también significa ofrenda por el pecado. En la King James Version, kata se traduce como pecado 182 veces y ofrenda por el pecado 116 veces. Repetimos, la King James Version, kata, en la King James Version, kata se traduce como pecado 182 veces y ofrenda por el pecado 116 veces. Dado que kata tiene un doble significado, la profecía de Daniel tiene un doble cumplimiento. Primero dice que se necesitarán 70 semanas para poner fin al pecado con la muerte de Cristo en la cruz. Y en segundo lugar, se necesitarán 70 semanas para poner fin a las ofrendas por el pecado, porque la gran ofrenda del sacrificio de Cristo de sí mismo fue una vez para siempre. Hebreos 10, 11 al 14 dice: y todo sacerdote está cada día ministrando y ofreciendo una y otra vez los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Desde ese momento en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Repito el versículo 12, pero él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Desde ese momento en adelante, vamos a ponerlo así mejor, esperando delante, esperando desde ese momento en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Así se lee mejor. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces vemos nuevamente que las 70 semanas apuntaban a la cruz, donde Cristo no solo trató con el pecado al imputarnos justicia. El propósito de las 70 semanas apuntaban a la cruz, donde Cristo no solo trató con el pecado al imputarnos justicia, sino que también todo el sistema de sacrificios terminó con esa ofrenda final del sacrificio de sí mismo. Siguiente epígrafe: hacer expiación por la iniquidad. Tercer
tercer propósito de las 70 semanas. En Daniel 9:24, la palabra hebrea traducida como expiación, New American Standard Bible, es kafar, con PH y K adelante, kafar, que quiere decir espiar, cubrir, tapar. En Génesis 6:14 Dios le dijo a Noé: hazte un arca de madera de gofer, si quieren ciprés, harás el arca con aposentos y la cubrirás, kafar, por dentro y por fuera con brea. Por fuera la sangre derramada y por dentro la sangre rociada, eso significa, ¿no? Eso quiere, o a eso alude. Cuando kafar se usa en un sentido legal en referencia a cubrir el pecado, significa expiación. La King James Version está incorrecta en Daniel 9:24 al traducir la palabra como reconciliación. La reconciliación es lo que sucede cuando los enemigos se vuelven amigos y se ponen de acuerdo. La expiación simplemente cubre el pecado para dar la apariencia legal de justicia. Esa es la imagen de Jacob presentándose con las vestiduras del hermano mayor, para recibir la bendición. Y así cuando nosotros nos presentamos ante el Padre, aunque somos indignos, y vamos de forma incorrecta, pero como estamos cubiertos con las ropas de nuestro hermano mayor, entonces pasa y el Señor nos bendice. La expiación simplemente cubre el pecado para dar la apariencia legal de justicia. La expiación es una solución temporal, mientras que la reconciliación es la solución definitiva. Gabriel le dijo a Daniel que el tribunal divino había decretado 70 semanas para hacer expiación por la iniquidad. Esto está estrechamente relacionado con el propósito anterior, terminar con la transgresión. La principal diferencia es que la transgresión es un acto externo de rebelión, mientras que la iniquidad es una condición interna del corazón, de la que surgen los actos pecaminosos. Así que vamos a hacer expiación por lo externo y por lo interno. En ambos casos, sin embargo, la primera obra de Cristo en la cruz hizo expiación tanto por la transgresión como por la iniquidad. Como mostramos anteriormente, la cruz hizo posible legalmente cubrir el pecado e imputarnos justicia por fe. Por la fe. Sin embargo, esta primera obra de Cristo no eliminó el pecado, ni trajo reconciliación. En otras palabras, todavía no hemos sido hechos realmente justos, porque eso requeriría una segunda obra de Cristo en su segunda venida. No eliminó el pecado ni trajo la reconciliación. Sin embargo, en otras palabras, todavía hemos sido echados realmente justos, no hemos sido hechos realmente justos, es decir, justos por experiencialmente, porque eso requerirá una segunda obra de Cristo en su segunda venida. Todo esto fue profetizado en las ceremonias realizadas en el día de la expiación en Levítico 16. Allí se necesitaban 2 chivos para completar la obra. El primer chivo, que representa la primera obra de Cristo, era sacrificado y su sangre era rociada sobre el propiciatorio, como leemos en Levítico 16, del 15 al 16, que dice: luego degollará el macho cabrío de la ofrenda por el pecado, que es por el pueblo, y llevará su sangre hacia dentro del velo, y hará con su sangre como hizo con la sangre del novillo, y la rociará sobre el propiciatorio por delante del propiciatorio, sobre el propiciatorio y por delante del propiciatorio, y hará expiación por el lugar santo. Hemos subrayado rociará sobre el propiciatorio y hará expiación por el lugar santo. El primer macho cabrío entonces proporcionaba la expiación que cubría el pecado del pueblo, tapaba, cubría. El segundo macho cabrío eliminaba o quitaba realmente el pecado. El sacerdote imponía las manos sobre el segundo macho cabrío, le imputaba todos los pecados del pueblo y enviaba el macho cabrío al desierto para Azazel, como se dice, ¿verdad? Levítico 16:22 dice: y el macho cabrío llevará sobre sí
todas vuestras iniquidades a una tierra solitaria. La palabra es Gezerat, acabado en H, Gezerat, lugar apartado, aislado, deshabitado. Y el hombre soltará el macho cabrío en el desierto. La obra, lo mismo hacían con la paloma, también se soltaba libre, ¿no? La misma. La obra de este segundo macho cabrío se menciona en Hebreos 10:4 diciendo: porque es imposible que la sangre de toros y machos cabríos elimine los pecados. El punto o la cuestión es que los sacrificios de animales en sí mismos no podían perfeccionar a las personas y por esta razón esas ceremonias tenían que realizarse de forma continua, diaria o anual. El segundo macho cabrío, sin embargo, profetizaba acerca de la segunda obra de Cristo, cuya venida quitaría o eliminaría el pecado. El primer chivo entonces expiaba los pecados, cubriéndonos temporalmente y dándonos una posición correcta ante Dios como si fuéramos perfectos. El segundo chivo completaba esa obra eliminando el pecado de nosotros y perfeccionándonos en el sentido absoluto. Eso tenemos la justificación, pero después al cruzar el Jordán y entrar a tabernáculos y al comenzar la etapa de la madurez, empezamos a recibir esa segunda obra de eliminación del pecado, hasta que crecemos hasta la perfección completa, que solo acabará cuando realmente venga Cristo en la segunda venida y nos dé el cuerpo glorificado. Pero a Daniel se le dijo que las 70 semanas eran necesarias para hacer expiación por la iniquidad, el pecado interno, ¿verdad? El pecado del corazón, por lo que es pecado oculto, por lo que eso apuntaba directamente a la cruz, es decir, a la primera obra de Cristo. Siguiente epígrafe: justicia eterna. Los objetivos enumerados en Daniel 9:24 están todos relacionados entre sí porque todos fueron cumplidos por la muerte de Cristo en la cruz. Allí se trataron los aspectos negativos, como hemos visto, la transgresión, el pecado y la iniquidad, pero también se introdujo el lado positivo, la justicia. Ahora hemos visto 3 negativos y ahora vemos la justicia eterna, ¿no? Ya hemos visto cómo la justicia vino por la fe, con Abraham como gran ejemplo. Romanos 4:3 dice, porque ¿qué dice la Escritura? Y Abraham creyó a Dios y le fue contado, es decir, la palabra es logizomai, contado, imputado, contabilizado, es una palabra de contabilidad, por justicia. No cuando Adán creyó a Dios, no, pero Dios creó en Dios, sino cuando le creyó a Dios, que es realmente cuando uno muere a sí mismo y entra del otro lado y entonces realmente cree las palabras de Dios, que Él puede hacer lo que nosotros no podemos hacer, cuando uno cesa en sus obras muertas, cuando uno confía en Dios plenamente. Ahí fue cuando Abraham fue declarado, creyó a Dios y le fue contado, imputado, contabilizado por justicia. Cuando él que dice que creía que era capaz de hacer lo que había prometido, ¿verdad? Creyó a Dios, no creyó en Dios, sino creyó a Dios, las palabras que Dios le había visto, fue contado y publicado por justicia. Por tanto, es por la fe, dice Pablo, que se nos cuenta la justicia de Cristo. Tenemos fe en las promesas de Dios del nuevo pacto y no confiamos en nuestra capacidad para cumplir, y no confiamos, lo voy a subrayar, en nuestra capacidad para cumplir los votos del antiguo pacto. Dejamos de luchar, nos rendimos y entramos en la quietud, en el reposo. Pablo va más allá para recordarnos en Romanos 3, 25 al 26, hablando de Jesús, dice, a quien Dios mostró públicamente como propiciación, gilaskomai, esa es la palabra con H, gilaskomai o ilaskomai, que quiere decir expiación, en su sangre a través de la fe. Eso fue para demostrar su justicia, porque en la paciencia de Dios pasó por alto los pecados cometidos previamente, para la demostración, digo, de su justicia en el tiempo presente, para que sea el justo
y el justificador del que tiene fe en Jesús. En otras palabras, Pablo dice que la crucifixión de Cristo fue la demostración de la justicia, de la justicia de Dios, porque esto fue prometido y profetizado a través de las Escrituras. La idea de justicia tiene muchas aplicaciones, pero en este caso significa que Dios cumple su palabra. Sus votos del nuevo pacto se mantendrán, incluso aunque los votos del antiguo pacto de los hombres se rompan continuamente. El significado de Daniel 9:24, es decir, traer justicia eterna, la justicia perdurable, es oscuro en sí mismo sin la iluminación de los escritos de Pablo, pero está claro que el profeta lo vinculó con los logros de la obra del Mesías en la cruz. La cruz expió la transgresión, el pecado y la iniquidad del hombre. También trajo la justicia eterna que nos es imputada por la fe en su obra en la cruz. Ferrar Fenton traduce esta frase, tanto de una Biblia, para llevar adelante la justicia eterna. Para llevar adelante la justicia eterna. Creo que esta traducción es la más cercana a la interpretación de Pablo, porque adelantar, es decir, llevar adelante, implica una demostración histórica y pública de la justicia de Dios. La palabra hebrea habitual para justicia es sedek o Sadoc, ¿verdad? Melquisedec, de ahí viene Melquisedec o Melquisadoc. Otra forma de la misma palabra es sedecac, acabado en H, TS, comenzado por TS, sedecac, con Q, repito, TSEDEKAH, sedecac, que se enfoca en las obras externas de un corazón recto. La palabra se usa a menudo para referirse a la generosidad que proviene de un corazón dadivoso. Sin duda, Jesús usó esta palabra en Mateo 6:1, donde dice: cuidaos de practicar vuestra justicia, subrayamos la palabra justicia, delante de los hombres para ser notados por ellos. Hablaba de dar limosna para ser visto por los hombres. Entonces, cuando Daniel profetizó que se necesitarían 70 semanas para lograr la obra de llevar adelante la justicia, la promesa mostró la generosidad de Dios. Esto también se expresa en Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que dio, está la palabra dio, a su Hijo unigénito. La generosidad y benevolencia de Dios provino de un corazón de amor. Siguiente epígrafe y siguiente objetivo de las 70 semanas: sellar la visión y la profecía. El punto quinto, ¿verdad? Daniel 9:24 también dice que se necesitarían 70 semanas de años para sellar la visión y la profecía. Sellar tiene una variedad de significados. Sellar puede significar asegurar o proteger algo en el sentido de mantenerlo oculto. Se usa en este sentido en Daniel 12:9, donde las palabras de la profecía fueron selladas hasta el fin de los tiempos. En ese mismo sentido, el libro de Apocalipsis muestra la ruptura de los sellos para darnos revelación y entendimiento de la profecía. Otro significado de sellar es cuando el rey debía firmar un documento. Normalmente lo firmaba en cera con su anillo de sellar, ¿verdad? Lo han visto en las películas esas que hacen ponen cera cuando está el pergamino enrollado, a la parte final le echan eso y entonces con el sello lo sellan, luego el sello se endurece y entonces el lacre, para abrirlo y ver lo que hay dentro del pergamino, desenrollarlo, se necesita quebrantar, romper ese sello. Bien, Pablo aplica este significado al Espíritu Santo en Efesios 1 del 13 al 14. Dice: en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído también, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa,
el cual nos es dado en prenda de nuestra herencia, con vistas a la redención de la posesión de Dios para alabanza de su gloria. Es decir, Dios está poseyendo nuestros cuerpos glorificados, no nos los dio cuando murió Cristo, luego nos los debe, porque el Señor ya quitó nuestros pecados. Entonces, mientras tanto, Él nos da una prenda como garantía de que se nos entregará ese cuerpo glorificado al final. En este sentido, el Espíritu Santo era el sello del anillo de sellar de Dios sobre el documento escrito que nos prometía una herencia. Necesitábamos esta promesa porque la herencia, entre paréntesis, completa, se postergaría hasta el tiempo del fin. Por tanto, recibimos el Espíritu Santo como prenda de acuerdo con la ley de las prendas de Deuteronomio 24, versículo 6 y versículos 10 al 13. En este caso, el Espíritu Santo fue entregado como prenda, es decir, garantía, seguridad, de un préstamo que nosotros le hemos hecho a Dios. Nosotros en este caso somos los prestamistas. El cuerpo glorificado que ya se nos debe, que Dios nos debe. Como escribí en el discurso 7 de la serie Deuteronomio, que pronto también abordaremos cuando acabemos Daniel, seguramente nos vamos a meter con la serie de Deuteronomio, que son 8 libros, creo, 8 o 10. Dios había despojado a Adán de su vestidura espiritual después de que pecó en el Jordán, en el jardín. Entonces Dios le dio vestiduras terrenales como sustitutas, confinándolo a la tierra hasta que su deuda, el pecado, fuera pagada. Pero cuando Jesús pagó esa deuda en la cruz, la situación se invirtió y Dios entonces quedó debiendo a los hombres sus vestiduras espirituales. Debiéndonos, aquí creo que tiene que ser el acento aquí, debiéndonos a los hombres sus vestiduras. Repito, pero cuando Jesús pagó esa deuda en la cruz, la situación se invirtió y nosotros dejamos de ser deudores, pasamos a ser acreedores. La situación se invirtió y Dios entonces quedó debiéndonos a los hombres las vestiduras espirituales. Nuestras vestiduras espirituales. Dios, sin embargo, Repito, pero cuando Jesús pagó esa deuda en la cruz, la situación se invirtió y Dios entonces quedó debiéndonos a los hombres nuestras vestiduras espirituales. Dios, sin embargo, decidió retener esas vestiduras en el cielo, como dice Pablo en 2 de Corintios 5 del 1 al 2, dejándonos con nuestras vestiduras terrenales en las que gemimos. Pablo luego nos dice en el versículo 5 que Dios nos dio el Espíritu como prenda, como garantía. Es la garantía sobre la prenda que mantiene el Señor. Nuestros cuerpos de gloria que ahora le estamos prestando a Dios como garantía sobre la prenda, que son nuestros cuerpos de gloria, que ahora le estamos prestando a Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo es la prenda de nuestra herencia y el bautismo del Espíritu Santo es el sello en el documento en el que está escrita esa promesa. Entonces, cuando entendemos el propósito de un sello, podemos ver cómo Daniel 9:24 aplica este término. Este sellamiento iba a ser el resultado final de lo que Cristo logró en la cruz. Ferrar Fenton dice, o traduce, para lograr, subrayamos lograr, para lograr la visión y la profecía. Entiende que el sello es el final o resultado de la visión o profecía de la cruz. Después de todo, los sellos no se aplicaban a los documentos hasta que se había terminado o completado la escritura. Así que el Espíritu Santo sellaría lo que Gabriel estaba profetizando con respecto a las 70 semanas.
Siguiente epígrafe, ungir el lugar santísimo, el sexto propósito de la semana de Daniel, de lo que se iba a lograr en la cruz, ¿verdad? Daniel 9:24 dice, y ungir el lugar santísimo. Y aquí vamos a ver que tiene dos aplicaciones, el lugar santísimo. Una se refiere a Jesús como lugar santísimo, como el santo de los santos. New American Standard Bible dice, y ungir el lugar santísimo. Esa es la traducción, como le digo, de la New American Standard Bible. La palabra lugar puede estar implícita, pero no aparece en el texto. Los traductores de la New American Standard Bible creían que el Santísimo era una referencia a la habitación interior del templo. Entonces, en vez de ungir el lugar santísimo, deberían haber traducido y ungir el Santísimo, porque lógicamente Cristo no es un lugar. Sin embargo, Ferrar Fenton lo traduce como y el Mesías, el más santo de los santos. La palabra hebrea para ungir es mashak, con SH y acabado en CH, mashak, que es la raíz, es decir, el verbo de Mesías, sustantivo, o ungido, Mesías, ¿verdad? No sé por qué Fenton convierte el verbo en un sustantivo, o si estaba justificado al hacerlo. Obviamente él creía que la revelación no se trataba de la habitación del templo en sí, sino del Mesías Jesucristo. En la riqueza del idioma hebreo, por supuesto, el lugar santísimo podría verse como una metáfora o manifestación del Mesías. Por eso creo que ambos puntos de vista tienen mérito, pueden tener validez. En lo que respecta a la unción del lugar santísimo, sabemos por Éxodo 30:26 y Éxodo 49 que el arca del pacto fue ungida junto con todos los utensilios del templo cuando se consagró el tabernáculo de Moisés. Eso tenía que hacerse antes de que la gloria de Yahvé llenara el tabernáculo. Éxodo 40:35. Si el lugar santísimo de Daniel 9:24 representa el arca del pacto que fue ungida en la consagración original, entonces parece que Gabriel estaba profetizando sobre la consagración y dedicación del nuevo templo hecho de piedras vivas, es decir, el tercer templo, la Nueva Jerusalén. Primera de Pedro 2:5 dice, también vosotros como piedras vivas, subrayamos lo de piedras vivas, sois edificados como una casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. La unción de este nuevo templo era todavía parte de la preparación para el momento en que la gloria de Dios lo llenara. Quizás en el sentido del llamado de uno podríamos ver la crucifixión de Cristo como su unción. La crucifixión fue la unción de Cristo, que fue seguida por la gloria de Dios llenando su nuevo templo en Hechos 2:4. Pero podemos ver la cruz como la unción de Cristo. El bautismo era una unción, ya que se administraba desde arriba mediante rociado o derramamiento. Isaías 32:15, Joel 2:28, Ezequiel 36:25 y Ezequiel 39:29. Había muchos bautismos o lavados, entre comillas, Hebreos 6:2 y 9:10. Ahí vemos que había varios bautismos o lavados, algunos de sangre, algunos de agua, algunos de aceite e incluso algunos de fuego. Todos eran representados descendiendo del cielo sobre el que estaba siendo bautizado. Entonces Jesús preguntó a sus discípulos en Marcos 10:38, ¿podéis beber la copa que yo bebo o ser bautizados del bautismo con el que yo soy bautizado? Se estaba refiriendo a su unción, llamado o bautismo, y era una referencia específica a la cruz donde debía pagar el precio por el pecado del mundo. Podéis beber de la copa o ser bautizados, ser ungidos, con el bautismo que yo soy bautizado,
Se estaba refiriendo a su unción, llamado bautismo, y era una referencia específica a la cruz, donde debía pagar el precio por el pecado del mundo. Parece entonces que Gabriel estaba revelando una vez más la unción del Mesías, tanto como hombre como el lugar santísimo. Fue una referencia velada al llamado del Mesías. Su obra fue revelada en la primera parte de Daniel 9:24, pero la manera en que debía hacerlo, es decir, la cruz, estaba velada. Si Gabriel lo hubiera revelado para que los hombres pudieran entenderlo fácilmente, entonces los principales sacerdotes podrían haber actuado de manera diferente. Pero Dios a menudo oculta sus propósitos y ciega los ojos de los hombres para que el plan divino se cumpla. La muerte de Cristo en la cruz fue su unción o llamado. Se podía decir que fue ungido con sangre en ese momento a fin de prepararse para la unción del Espíritu que vendría después. Se necesitarían 70 semanas de años para llevar este propósito divino a su clímax. Bien, mis queridos, hasta aquí el vídeo de hoy. Para el lunes, Dios mediante, veremos el capítulo 15 del decreto al Mesías y dice, es capítulo 15 del decreto, cuando se pronunció el decreto al Mesías, vamos a verlo, y vamos a ver cómo se computan, supongo, esas 70 semanas correctamente, y después el siguiente capítulo que veremos es a partir de las 70 semanas, después de las 70 semanas que venía. Estas dos cositas, estos dos capítulos son los que veremos Dios mediante entonces para el lunes. Bien, mis queridos amigos, pues hasta aquí nos quedamos hoy. Feliz fin de semana. Algunos dicen esta Semana Santa y no sé por qué, porque la Pascua realmente comienza en abril, la Pascua judía, el cómputo real es ahí, no sé por qué se celebra casi un mes antes. Pero bueno, son las costumbres y las tradiciones de Occidente que muchas veces no coinciden pues con el calendario de Dios, ¿no? Y bueno, pues para los que estén de vacaciones, que disfruten, que se renueven en espíritu, alma y cuerpo, pero que no se olviden de regresar, los emplazo para regresar el lunes y acompañarme. Hasta entonces, que Dios los bendiga a todos y que lo pasen muy bien.